Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Vamos a buscar en la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, y lo vamos a leer. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 10, 13. También se lo voy a colocar ahí en pantalla para que lo tenga y pueda acompañarme en esta lectura. Dice así, Primera de Corintios 10, 13. Nos ha sobrevenido ninguna tentación. Dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Si no, dice la palabra del Señor, quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a leerlo también en esta otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente NTV, para que usted escuche qué es lo que la palabra de Dios dice. Oiga bien esto. Es realmente algo interesante. Nueva Traducción Viviente dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Dice, porque y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que pueden soportar. Aleluya. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amados hermanos y amigos, vamos a hablar hoy de un tema que es realmente importante, un tema que es necesario tocar, y es el tema de cómo vencer la tentación, cómo superar la tentación. Y es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender que estamos en un mundo y que mientras estemos en este mundo vamos a seguir siendo imperfectos, vamos a tener situaciones, vamos a pasar por distintas pruebas, por distintos momentos en los que vamos a tener que tomar la decisión de decirle no a un pecado. O de decirle sí, pero después lamentar las consecuencias, ¿verdad? De ese pecado. Pero del pecado viene la tentación. Y tenemos que aprender a vencer la tentación. ¿Cómo? Bueno, pidiéndole a Dios que nos fortalezca de manera espiritual para poder día a día vencer, para poder día a día avanzar, para poder día a día caminar. Y yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos y amigos, han pasado en algún momento de sus vidas por una tentación, por algo que los ha tentado. Yo levanto mis dos manos porque así es, y yo creo que con usted también, yo creo que a todos nos ha pasado, en algún momento hemos sido tentados con algo que nos ha incitado, que nos ha desesperado por querer hacerlo, por querer recibir a veces tal vez un placer momentáneo o algo en ese momento, pero que al final, tarde o temprano, sabemos que es algo que no está bien y que a Dios no le agrada, que tiene que ver con el pecado, porque es, por supuesto, la tentación tiene que ver con pecado. Mire, yo le voy a decir a usted una cosa y con esto quiero empezar, mi amado hermano y amigo. Que Dios le bendiga en este mensaje. Si está conectado por primera vez, gloria a Dios, es una bendición que esté aquí, no es casualidad, déjeme decirlo, hoy Dios quiere hablarte a ti, hoy Dios quiere traer una palabra, quiere hablar tu vida, y yo quiero decirte algo, pero Satanás nunca va a tentarnos con algo que sabe que no nos gusta. Ay, ay, ay. El enemigo nunca va a poner en nosotros algo que inclusive que Dios nos dijo que no debemos hacer, no nos lo va a poner, sino que nos va a poner lo que Dios dijo que no debemos hacer para ver si realmente nosotros terminamos haciéndole caso a Dios o terminamos accediendo a esa tentación. Y tenemos un mayor ejemplo en la palabra de Dios, y ese gran y claro ejemplo es Adán y Eva. Adán y Eva, ellos dos fueron tentados, los dos, tanto Eva como Adán. Eva llegó una serpiente que le dice, ¿acaso Dios les dijo que no podían comer de este árbol?
que podían comer de todos los árboles de este lugar, solo de este árbol no comerían. ¿Por qué? ¿Verdad? Y empieza a tener una conversación Eva con la serpiente. Y es que ese es el problema, cuando empezamos a darle cabida, cuando empezamos a abrir una pequeña puerta, cuando empezamos a conversar con lo que sabemos que no deberíamos, vamos a ver, Espíritu de Dios trae revelación a esta palabra. Vea, cuando empezamos a andar en lugares en los que no tenemos que andar, ay, 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 cuando empezamos a conversar con personas con las que sabemos que no tenemos que estar conversando, cuando empezamos a mezclarnos con gente que sabemos que no edifica nuestra vida, cuando empezamos a buscar la manera de estar solos porque creemos que no hay nadie, que no nos ven nuestros papás, que no nos ve nuestro pastor, nuestro líder, pero no sabemos y no nos damos cuenta de que el que lo ve todo es Dios y que a él nada le podemos esconder. Cuando empezamos a buscar la manera de hacer cosas que sabemos que no están bien y que nos van a llevar a una tentación y un pecado, y por lo tanto el pecado a la muerte, por lo tanto del pecado a la enfermedad, del pecado a todo lo malo que usted pueda imaginar, a la destrucción, a consecuencias, a cosas graves de las cuales vamos a lamentarnos después y hasta arrepentirnos por haberlo hecho. Entonces, ¿por qué mejor no antes pensar bien y no caer en esas cosas? Es que ese es el problema. Hay lugares, hay ambientes en los que la atmósfera se prepara para que el pecado fluya en ese lugar, y hay personas, y digo personas conocedoras de Dios, digo, hablo de personas hasta cristianas y personas lastimosamente del mundo, pero es increíble, personas cristianas que saben que están en un lugar en el que no tienen que estar y aún así no se van de ese lugar. ¿Qué hace un cristiano metido en un bar? Es lo que yo me pregunto. O sea, ¿qué hace un cristiano metido en un club? ¿Qué hace un cristiano metido en un casino? ¿Qué hace un cristiano metido en una fiesta? Sabiendo que esos son lugares en los cuales el enemigo se prepara una atmósfera para que haya una tentación y de la tentación venga el pecado. Yo no sé si a ustedes, mis amados hermanos y amigos, de verdad, yo les digo esto, o sea, yo no sé cuántos han sentido esa lucha interna en algún momento de sus vidas, han pasado por esto, pero esto es algo que hay que aprender a discernir, hay que aprender a pedirle ayuda a Dios, porque aquí es un momento en el que con humildad tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda. Hay momentos hay momentos en la vida en los que tenemos que aprender a decirle, Señor, te necesito, ayuda, a entender que dependemos de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque el tema está en que tenemos que aprender a resistirnos, cueste lo que nos cueste, porque piensas en, no hacer, en hacer lo que no está bien. Como decía Pablo en la palabra de Dios en Romanos 7 y Romanos 8, él decía, hay algo en mí que me jala, yo quiero hacer el bien, pero hay algo en mí, una ley que me ata, algo que me hace, que me provoca a mí ganas y la tentación de querer hacer lo que no está bien, lo que es malo. Me cuesta resistir, pero recuerdo en Cristo que necesito agarrarme de Él. Y es que, hermanos, eso por lo que usted se esfuerza en resistir, que usted sabe que no está bien y que a usted le agrada porque le produce un placer momentáneo, pero que al final es destructivo, eso se llama la tentación. Eso es tentación. Y yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano y amigo, no importa si sos nuevo en la fe o llevas años caminando con Cristo, esta palabra es para ti, porque la tentación es algo que todos y cada uno de nosotros enfrentamos. Lleves los años que lleves de conocer de Cristo, de ir a la iglesia, de estar en el Evangelio, así como también estés empezando, es lo mismo que tú también pasas y todos pasamos. La tentación no es solamente para algunos, la tentación es algo que todos deben pasar. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo la superamos? ¿Verdad? Entendemos que la tentación es sencillamente para que usted pueda entender, y yo tengo un tema de eso y al final les voy a dejar el video por si lo quieren ver, ¿verdad? Al final en las pantallas finales, donde yo hablo de la tentación, ¿verdad? Pero es que la tentación es un pecado disfrazado, es un pecado oculto en algo que nos agrada, en algo que nos atrae, en algo que nos genera placer momentáneo. Nos genera un efecto placebo, un efecto placentero. Tal vez algo que usted dice, uy, qué ganas de ir a hacer eso. Pero usted por dentro en su mente piensa y dice, qué ganas de irlo a hacer. Pero sé que eso no está bien y Dios dice que no debería hacerlo. Y muchas veces, lastimosamente, yo no sé cuánto les ha pasado, pero hemos caído. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes y tomar voluntad, tener dominio propio y empezar a decir, no, yo no lo voy a hacer porque aunque sea algo que me agrada, es algo que no le agrada a Dios. Y si hay algo que no le agrada a Dios, como yo tengo temor de Dios, yo decido no hacerlo porque no le agrada a Dios. Porque eso es, el temor a Dios no es tenerle miedo, hermano, no es esconderse, no es correr, ay, que no me vea Dios, qué vergüenza, ay, no,
No, el temor a Dios es odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Eso es temor a Dios. Aprender a decirle sí a las cosas que provienen de Dios, a las cosas que edifican, a las cosas que son del Padre y del Reino. Y aprender a decirle no a lo que no es de Dios, a lo que no le agrada a Dios, a lo que nos destruye a nosotros. Y bien lo sabemos, pero no queremos, ni por más que queramos, aprender a resistir esa tentación. Y eso es algo que enfrentamos. Ahora, la pregunta es, ¿podemos resistir tentación? ¿Podemos resistir esas tentaciones? Porque usted me dirá, bueno, ¿cuáles son entonces tentaciones que podemos pasar en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las tentaciones humanas? Bueno, tentaciones humanas hay muchas. La gente que solo busca la riqueza en lo material, esa es una tentación. La gente que quiere plata, más plata, plata, la gente que no se conforma con la plata que tiene y quiere más y más y más y por plata matan, por plata hacen aquí, por plata hacen y deshacen aquí y allá y hacen un montón de cosas. Está la tentación que tiene que ver con el apego a los placeres físicos. Y me refiero, sí, al tema sexual, por ejemplo. A la gente que es tentada a ver pornografía, a la masturbación, de verdad, a prácticas ilícitas como el adulterio y la fornicación. Hay también tentación en la búsqueda de poder o conocimiento social. Tal vez la gente que dice, bueno, yo tengo este puesto, pero yo quiero más y los demás no valen. Y ahí es donde empieza a aflorar el orgullo, empieza a aflorar en el altecimiento, la vanagloria, en todo eso, ustedes saben. O sea, hay muchas formas, hay un montón de tentaciones, hay muchas, muchas tentaciones, ¿verdad? La procrastinación, la tentación de la pereza, el no querer hacer nada, el dejar ahí que el tiempo pase sin hacer nada productivo. Eso es una tentación también, el perder el tiempo, ¿saben? El alcohol, las drogas también es una tentación. Hay gente que se ve tentada a eso, que no puede, que tiene problemas de drogadicción, de alcoholismo. Gente que tiene la tentación de mentir o hacer trampas, que le da igual. Y lo empieza a ver como una mentira más, una mentira menos de por sí. Y le mienten hasta a los papás, le mienten a la familia, le mienten a Dios a diestra y siniestra. Y no saben que hasta se mienten a ellos mismos. O sea, terminan llegando a un punto en donde entran en la mentira y no saben cómo salir de ella. Es que ese es el tema, a la tentación se puede entrar, pero sí se puede salir. De cualquier tentación, por más que sea la que sea, hay salida. El tema está en encontrar esa salida. Pero para poder encontrar esa salida, prácticamente todo el trabajo tenemos que hacerlo nosotros. Es un tema, es una parte obvio, que Dios la hace, pero no podemos esperar y pretender que todo lo haga Dios y quedarnos de brazos cruzados viendo cómo Dios trabaja y hace y nos ayuda a salir de eso. No, la tentación siempre va a ser algo que van a hacer de nuestro corazón, dejarlo y llegar a un punto donde usted dice, yo ya no puedo más, yo ya no puedo hacer esto más, porque esto no le agrada a Dios y se supone que soy un cristiano, se supone que soy un hijo, una hija de Dios y tengo que agradar al Señor con todo lo que hago, digo, veo en mi vida. Guardar nuestro corazón. Hay otras tentaciones también de expresar ira, los malos modales, el carácter. Ay, hay un montón de cosas. Aquí podemos hacer una lista larga de infinidad de tentaciones que hay por las cuales tenemos que luchar día a día. Dificultades, mire, presiones sociales, tentaciones cotidianas. Vamos a esa fiesta cuando llega un amigo y te invita a hacer algo que sabes que no está bien. Vas a decirle no a esa amistad, aunque sepas que eso implicaría, por ejemplo, perder esa amistad. Es que ese es el tema. El tema de las tentaciones es realmente evaluar y ver qué tan dispuestos estamos nosotros a darlo todo por Jesús, a darlo todo por Dios. Usted sería capaz, yo le pregunto, y estaría dispuesto a dar su vida, a darlo todo por Dios. Es algo que usted debería preguntarse. Y entonces, ¿cómo hacemos para vivir una vida de santidad? Recuerde, santidad es vivir apartado de Dios, no vivir una vida perfecta, porque perfecto nunca vamos a ser. Siempre vamos a tener errores, siempre nos vamos a equivocar. Mientras estamos en este mundo y con este cuerpo, vamos a seguir teniendo errores. Pero tenemos que aprender a vivir una vida apartada, agradándole a Dios. ¿Apartada de qué? Bueno, apartada del mundo, apartada de los placeres momentáneos, apartada de esos pecados y de esas tentaciones que podrán llenar un vacío, pero por un momento, por unos minutos, por unas horas, pero después de ahí vuelves a tener ese mismo vacío, que es el vacío que solo Dios puede llenar, el vacío de tu corazón, el vacío que hay dentro de nosotros. Es que ese es el asunto, y yo le voy a decir una cosa, yo prefiero lo difícil y eterno antes que lo fácil y temporal. Ay, papá. Yo no sé si usted me escuchó y vuelvo a repetir, pero yo prefiero lo que es difícil, lo que me va a requerir más esfuerzo, pero que es lo que me asegura y me garantiza una eternidad en Cristo Jesús, a que algo fácil, pero que me destruye por completo y que es temporal, que no dura nada, que solamente dura un momento. Ay, Padre.
¿Sabe? Yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano y amigo, la Biblia nos da una respuesta de esas herramientas en las cuales nosotros podemos salir victoriosos. Y usted dirá, ¿cómo? ¿En serio la palabra de Dios dice que podemos resistir, que podemos salir de la tentación? Claro, lo acabamos de leer, 1 Corintios 10:13. No fue, o sea, eso no lo leímos porque sí, no, lo leímos porque de verdad, para entender, la palabra de Dios dice, nos ha venido una tentación, pero Dios es fiel y Él no va a dejar que esa tentación nos lleve a algo que no podamos resistir. Quiere decir que la tentación la podemos resistir, que las pruebas que vienen a nuestra vida las podemos resistir y somos capaces de salir adelante con la ayuda de Dios. Ese es el tema, podemos hacerlo, podemos lograrlo. Mateo 6:13 nos da un llamado a orar para que podamos resistir los embates de las tentaciones que nos llegan día a día. Y al final vamos a hacer esa oración, porque es realmente algo, algo importante, algo necesario. Tenemos que pedirle la ayuda al Señor. Es algo que tal vez por nuestra cuenta propia no va a ser posible, pero con la ayuda de Dios podemos resistir a eso. Y sabe que el punto de esa petición está en decirle al Señor, Señor, ayúdame, no me dejes caer en tentación. O sea, no pedir que no seamos tentados, porque hay una cosa, hermano, y es que debemos entender que la tentación siempre va a llegar. O sea, lo que estamos pidiéndole a Dios es que nos ayude para no caer en tentación. Ahora, ¿qué es caer? Bueno, la idea de caer es que hemos sido tal vez engañados para idolatrar a algo o a alguien en lugar de amar a Dios, hacer algo que, como ya les dije, no es bueno. Y saben, en este punto de cualquier tentación, hacerte creer que hay algo más valioso que Dios. Eso es lo que la tentación busca. El objetivo de la tentación es hacernos creer que hay algo que vale más que Dios, cuando no hay nada que valga más que Dios. Cuando tenemos que entender que Dios lo vale todo, que Dios es nuestra vida, que Dios literalmente es nuestro respirar, es el único que nos puede llenar, Él es el único que nos puede guiar, es el único que nos puede abarrotar con su amor. Mire, y yo le voy a decir algo, sí, puede ser algo material que nos esté tentando, puede ser algo material, puede ser algún familiar, puede ser algún deseo de tu corazón, algún deseo de la carne, puede ser, por supuesto. Pero cuando caemos en tentación, ahí es donde tenemos que tener cuidado porque entonces hemos estado reemplazando a Dios por algo o alguien en lo que creemos que tiene su lugar. Y debemos entender que nada ni nadie puede tener el lugar que Dios tiene y debería tener en nuestras vidas. Porque el primer lugar de todo es Dios. Y de ahí viene lo demás en añadidura. Eso lo dice la palabra del Señor. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos empezar a poner y a depositar nuestra confianza en Dios y entender que en primer lugar está Él para que las demás cosas lleguen y sean completadas. Ahí es donde tenemos que aprender a tener fe y no preocuparnos por lo demás. No preocuparnos, como dice la palabra, por qué habemos de vestir, qué habremos de comer cuando Dios suple, cuando Jehová jiré, cuando Dios provee, cuando no hay nada de qué temer ni qué preocuparnos. Si tenemos a Dios en primer lugar, debemos estar seguros de que de ahí todo lo demás está, ¿cómo le podría decir? Está bajo sus manos, seguro. Y yo le voy a decir una cosa, cualquier pecado te puede dar satisfacción momentánea, pero nada se compara a la paz que puedes experimentar en Cristo al obedecer sus mandamientos, y eso es cierto. A la verdad, dice la palabra de Dios que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces, que vivamos más como personas de espíritu y no de la carne, dispuestos a servir al Señor, dispuestos a decir no, a aprender a decir no cuando hay que decir que no, a aprender a decir sí a las cosas de Dios, sí a la palabra, sí al Espíritu, sí al Señor y no a lo que no es de Dios, no a las tentaciones que hay en nuestra vida diaria. Es punto número 1, tentaciones en nuestra vida diaria. Yo te voy a decir una cosa, mi amado hermano y amigo, no importa si estás, mire, en cualquier lugar, ahí tranquilo, en paz, y de repente llega esa tentación, ¿verdad? Esa tentación que siempre está ahí presente. Como te digo, desde el principio Adán y Eva cayeron en la tentación del Edén. Desde ahí la humanidad se corrompió y desde ahí la humanidad pecó, ¿verdad? Y desde ahí la humanidad ha vivido con este desafío, porque eso es. Es más, yo le voy a decir una cosa, hermano, pero hasta Jesús fue tentado. Ahora bien, si el Hijo de Dios fue tentado por el diablo en el desierto, imagínate eso. Pero ¿sabe qué? Yo te voy a decir una cosa, Jesús no cayó. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hizo? Bueno, ya lo vamos a ver. Pero o sea, ¿qué quiere decir? Antes de entrar al cómo lo hizo, yo quiero que usted vea una cosa. Jesús logró vencer la tentación. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros podemos hacerlo? Nosotros podemos vencerla. Por supuesto. El único hombre perfecto fue Jesús, que no falló y se equivocó jamás. Que eso quede claro. Como seres humanos, el único hombre humano de carne y sangre que nunca falló fue Jesús. El único justo y que hizo las cosas de la forma correcta. Nosotros somos injustos, fallamos, imperfectos, nos equivocamos, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Pero Jesús no.
Ahora bien, si Jesús lo logró, o sea, Jesús vino aquí a la tierra para mostrarnos y para enseñarnos, porque Él padeció lo mismo. Él padeció lo mismo, era un humano, como usted y como yo. Siendo rey, dice que se humilló, haciéndonos a sí mismos semejantes, ¿verdad? Entonces, y llevando a la cruz, ¿verdad? Todos esos pecados, todas esas cosas, o sea, muriendo y entregando su vida por usted y por mí, imagínate, ¿verdad? Pero el asunto es, Él venció esas tentaciones. Si Él lo hizo, podemos hacerlo. Es lo que Jesús nos enseña, es que nosotros somos capaces también de poder vencer esas tentaciones, de poder decirle no a aquello que no proviene de Dios, aunque no sea fácil. Ahora bien, vamos a entrar ahí entonces. ¿Cómo hizo Jesús para vencer la tentación, para no caer en ella? Bueno, con la palabra de Dios. En Mateo 4:4, Jesús le responde al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es tremendo. Esto me permite a mí discernir una cosa que te voy a compartir. Y oiga bien esto que Dios quiere hoy hablarte. El que anda conectado con Dios y la palabra, más se aleja del pecado y de lo que es tentación para él. Pero el que anda alejado de la palabra de Dios y de las buenas costumbres del Señor y del reino del Evangelio, anda conectado con lo que es del mundo, con lo que corrompe y destruye. O sea, es un tema de saber y de fijarnos en a qué le estamos poniendo atención, a qué le estamos poniendo cuidado, a qué tú le estás dedicando tiempo. ¿Estás dedicando tiempo para ir a la iglesia o estás dedicándole más tiempo a tu trabajo? ¿Estás dedicándole tiempo a cuando no haces nada, a mejor jugar videojuegos, a ver entretenimiento, películas, series, X cosas? Que eso no está mal porque está bien, podemos hacerlo, es una manera de entretenernos de manera sana y correcta, eso sí, ¿verdad? Y viendo cosas que edifiquen, no que no edifiquen, ¿verdad? Pero en qué estás dedicando tiempo, por lo menos para mínimo escuchar la palabra de Dios, escuchar una alabanza, una adoración, para estar llenando tu hogar de adoración, de oración, estás orando, has hablado con Dios, la palabra de Dios dice, dichoso el hombre que lee la palabra día y noche, 3 veces, el que ora, como Daniel decía que él oraba día, tarde y noche. Y acá, donde vivimos rodeados de tentaciones constantes en este mundo del que estamos, pero no pertenecemos, ¿verdad? Pero que estamos, tenemos que aprender a acercarnos a Dios y tener cuidado. Vivimos rodeados de tentaciones constantes, ya sea querer hacer las cosas más fáciles, tomar atajos o caer en la desesperanza cuando las cosas no salen cuando queremos o como queremos también. Entonces ahí es donde necesitamos la palabra de Dios como escudo. Ahí es donde necesitamos apoyarnos en la palabra de Dios cuando la tentación toca la puerta. Buscar, leer, entender, aprender, ver qué es lo que dice la Biblia, ver qué es lo que nos habla la palabra de Dios de acuerdo con lo que está siendo tentado. Yo no sé, yo te voy a decir una cosa, si tú tal vez estás teniendo tentaciones que tienen que ver y que están relacionadas con el tema de la laxivia, con el tema del ámbito sexual, como le digo, de la pornografía, masturbación, adulterio, fornicación, etcétera, etcétera, ve a la palabra de Dios y busca qué es lo que dice el Señor, qué es lo que Dios piensa de esas cosas. Y busca, revisa si eso está bien o eso está mal. Y cuando revises te vas a dar cuenta de que eso no está bien, de que eso no es correcto. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Y cuando llegue una tentación de acuerdo con eso, tú sacas la palabra de Dios, vences esa tentación y empiezas a decirle al enemigo, yo reprendo al diablo en el nombre de Cristo Jesús y todo aquello que me quiera tentar en el ámbito sexual lo quito, porque la palabra de Dios dice que yo debo guardarme, que debo guardar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, y cuidarlo. Cuando venga una tentación que sea con las drogas, con el alcohol, bueno, saca la palabra de Dios que dice que ningún borracho entrará al reino de los cielos. Es la verdad. Ninguna persona ebria entrará al reino de los cielos. Entonces yo quiero ir al reino de los cielos, por lo tanto yo dejo esto ahora en el nombre de Cristo Jesús, que no está bien, que me hace depender, me hace prácticamente farmacodependiente, que lo necesito, que no puedo. Gente que hasta que se vuelve loca si no tiene una droga que necesita. Ese es el tema de las drogas. Por probarlo una vez ya quiere más y se convierte en una tentación y se mete y se sumerge y no sabe cómo salir. Entonces, Señor, ayúdame. Cuando venga una tentación en donde tienes enojo, en donde tienes ira, en donde tienes que controlar tu carácter, saca la palabra de Dios y dile, yo reprendo a Satanás, yo reprendo al diablo, reprendo esta tentación que quiere venir a mí. Y en el nombre de Cristo Jesús, la palabra de Dios dice, más airaos, pero no pequéis. Y entonces yo no quiero pecar, yo no quiero hacer el mal. Puedo enojarme, es válido, pero no quiero que del enojo se produzca un pecado. Ese es el tema. Saque la palabra de Dios siempre para vencer lo que no provenga de él, lo que provenga del enemigo. Eso es lo que hizo Jesús. Podemos verlo en esa historia. Jesús le dijo, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí fue como empezó a tirar y a tirar y a tirar palabra, que fue lo que le permitió vencer a la tentación. Él tenía hambre, él tenía sed, había pasado ayunando durante mucho tiempo y el enemigo viene y lo tenta, ¿verdad? Dile a esas piedras, tú que tienes el poder, que se conviertan en pan. Jesús probablemente quería hacerlo, hermano. Seguro lo hubiera, con el poder que él tiene no lo va a querer hacer. Él podía hacer esas piedras que se convirtieran en man y en pan. Podía hacer que se convirtieran en un delicioso, mire, casado, en un cantonés, en un ceviche, en un chifrijo. Qué rico, ¿verdad? Él podía hacerlo, pero no lo quiso hacer porque él estaba cumpliendo con eso y no iba a dejar que la tentación llegara a través del enemigo a él para demostrarnos que usted y yo podemos. Cuando Satanás le dijo, ves todos estos reinos y este imperio, arrodíllate delante de mí y te lo daré. ¡Ja! ¿Quién es Satanás para venir y decirle a Jesús que se arrodilla ante él cuando Satanás es el que debe de rendirse a los pies de Cristo? O sea, de verdad me parece algo realmente ilógico, completamente. O sea, y Dios le dijo, escrito está la palabra de Dios, dice, a sus ángeles mandará para que recojan, para que me guarden. Y así fue. Y así fue, sus ángeles envió. Siempre Dios habló con la palabra. Y es que necesitamos la palabra, necesitamos a Dios, necesitamos de Dios. Tal vez queremos saber qué es lo que Dios dice. Y decimos, Señor, habla, Dios, dime algo, pero no entendemos que Dios en la palabra nos está hablando. ¿Quieres que Dios te hable día con día? Lee la palabra del Señor y ahí vas a empezar a ver cómo Dios te va a hablar a tu corazón y a tu mente. El Señor nos dice en Juan 15:5 que separados de Él nada podemos hacer. La vida del creyente está inundada de peligros, retos y dificultades, y cada uno de nosotros estamos siempre a minutos de arruinar nuestra vida. En cualquier momento, mi hermano, podemos tomar una mala decisión que, mire, que haga que nos afecte por completo nuestro futuro. Es un tema grave, es un tema serio esto, hermano. Y en nosotros, en nuestra antigua naturaleza, somos muy frágiles. Y debido a esa debilidad tenemos que orar. Es debido a esa flaqueza por la que tenemos que fortalecernos con algo externo. ¿Y sabes de dónde viene eso externo? ¿De dónde viene esa fortaleza? De Dios. Juan 15:5 nos muestra que en nuestras fuerzas es imposible lograrlo, pues necesitamos y dependemos por absoluto y completamente de Cristo. Necesitamos vivir arraigados de Cristo por medio de una comunión constante con Él. Solo así vamos a poder librarnos de cualquier tentación, por más fuerte que pueda parecer, de cualquier tema que usted quiera pensar, por más sea la que sea, lo que sea. Solo de esa forma lo vamos a poder lograr. Es que solo así, hermano, no hay otra. Punto número 2 de este mensaje y es, bueno, ¿cuáles son entonces las herramientas que yo puedo tomar para poder vencer la tentación? Hay varias, hay muchas. Dios nos ha dado cantidad de herramientas claras que nos ayudan. Y sabes qué, mi amado hermano y amigo, una de las más poderosas y que vuelvo a repetir y seguiré repitiendo las veces que sea necesario es la oración. Porque sin oración estamos fritos. Necesitamos orar, necesitamos clamar, pedir al Señor, necesitamos decirle, Señor, dependo de ti, necesito de ti. La oración es la única que nos puede ayudar. Cuando te levantas cada mañana, antes de salir corriendo a lo rápido, a lo apresurado, a lo loco, primero pídele, cierra tus ojos, ora y pídele al Señor que te guarde, que te guíe. Cuando estés frente a una tentación, frente a un pecado que te está atrayendo, que te está agradando, pide en oración a Dios. El ser humano tiene que aprender a depender de Dios, punto. No hay otra, porque sin Dios no podemos hacer nada. Jesús les dijo a sus discípulos, velen y oren para que no entren en tentación. Él mismo se los dijo. Es la única manera. E igual con el enemigo, igual con Satanás, tenemos que orar, alejarnos, resistir. Y dice que el enemigo, que él huirá de vosotros, él huirá de nosotros. Entonces la oración es lo único que puede fortalecernos, es lo que nos conecta con Dios y es lo que nos ayuda a prepararnos para enfrentar lo que se venga, sea lo que sea. Así de sencillo, así de sencillo. No voy a dejar de hablar de la oración, de verdad, hasta el día que el Señor venga, porque la oración es importante. Yo sé que tal vez usted podrá decir que cansado, otra vez la oración, no hay otra, la oración, hermano, no hay otra cosa. La oración es la clave, es la llave. Porque yo te voy a decir una cosa, lo que toleras hoy en secreto, mañana destruirá tu testimonio en público. Por eso es que hay que tener cuidado con la tentación, hay que tener cuidado con aquellas cosas que nos tientan, que como le digo, en un momento, por un pequeño momento, algo momentáneo, que se convierte en algo agradable y llamativo, pero después al final destruye completamente y es un tema de eternidad. ¿Prefieres vivir una vida arraigada y controlado por la tentación o una vida arraigada a Cristo, amando a Dios siempre, sirviendo al Señor y pudiendo hacer frente a todas esas artimañas del enemigo? Porque la tentación es una herramienta del diablo para
hacernos caer, para que nos para que el día de mañana caigamos en algo, le fallemos a Dios, nos equivoquemos y el enemigo empieza a traer a nosotros vergüenza por esas cosas que hicimos que no estuvieron bien. Y entonces usted empieza a pensar con su mente cosas que no son de Dios. Entonces empieza a pensar, yo no soy capaz, yo no merezco nada, porque yo en algún momento de mi vida le fallé a Dios con esto, aquello y aquello. Y eso son mentiras del diablo. El enemigo, cuando alguien se acerca a Cristo, cuando alguien empieza a conocer de Dios, quiere empezar a meterle mentiras. Quiere empezar a decirle que no es capaz, que no merece, que no es digno, que no es un hijo de Dios, que ve, ay, vea lo que hizo usted, ay, usted que no sé, que tuvo relaciones inapropiadas y ahí está, mírelo, ahora en una iglesia. Ah, usted que habló mal, que tenía una boca que la usaba solo para maldición y véalo ahora ahí hablando bendición. Y sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿quién es el enemigo para venir a poner una etiqueta en nosotros cuando somos hijos de Dios, cuando decidimos creer y confiar en Él? La palabra de Dios dice que cuando nosotros lo aceptamos con nuestra boca y en nuestro corazón, somos hijos de Dios directamente. Y así es. ¿Cuál otra herramienta tenemos? Bueno, otra herramienta aparte de la oración es la palabra de Dios. La palabra del Señor. A través de la oración entendemos también que necesitamos la palabra de Dios, entendemos también que necesitamos oír de Dios. En Efesios 6:17 Pablo nos recuerda de la espada del Espíritu, nos habla de la armadura cristiana, vestidos con la armadura cristiana, dice el Señor, la espada que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, la coraza de justicia, el casco de la salvación, el cinturón de la verdad. Tenemos que vestirnos con estas armas espirituales para poder hacer frente a todo ataque del enemigo, a todo ataque espiritual. Recuerde, la batalla y la lucha no es contra personas, no es contra ay, el hermano aquel, que es que yo no me llevo muy bien con él, entonces no, no, es contra los espíritus, los potestades y gobernadores de tinieblas que hay que giran alrededor de la tierra, del mundo. Hay una dimensión espiritual en las cuales tenemos que tener cuidado. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las cosas que hable y es algo que yo he entendido últimamente en mi vida, estos últimos días. No puedo, con las mínimas cosas. Hay gente que hasta las enfermedades dice que son de ellas, cuando una enfermedad jamás es de una persona. Dios nunca va a querer que tú estés enfermo. Las enfermedades no provienen de Dios, jamás. El que diga eso realmente es que no sabe realmente quién es Dios y no ha leído la palabra, porque ninguna enfermedad proviene de Dios, ninguna. Dios siempre va a querer el bien para nosotros. Dios siempre va a querer el bien para ti y para mí, porque dice la palabra de Dios que los que amamos a Dios todo obra para bien. Así es que ninguna enfermedad, ni ningún ataque, ni ningún pecado, ni ninguna cosa mala, ninguna maldición, ninguna cosa que no provenga de Dios realmente es lo que Él quiere para nosotros. Nada, todo lo contrario. Dios quiere que seamos salvos, que procedamos al arrepentimiento, que nos humillemos, que seamos humildes y que reconozcamos. Si hay una tentación en tu vida que te ha estado atacando por mucho tiempo, tienes que empezar primero, el primer paso, reconociendo, diciéndole, Señor, yo tengo este problema. Mira, yo la verdad es que ayúdame, Padre, yo tengo la tentación de los vicios, no sé, en el alcohol, por ejemplo. Ay, tengo tentación en el tema de mi carácter, yo me enojo muy fácilmente y empiezo a gritar y trato a todos como basura cuando se me da la gana y cuando ya yo estoy mal. Entonces, reconocer, ir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame con esto porque yo no puedo y no sé qué hacer, necesito tu ayuda. Dios nos va a ayudar y ahí es donde después viene un esfuerzo o algo que debemos hacer nosotros también. Buscar la manera de... Vea, ¿sabe qué? Un consejo que yo escuché una vez cuando estaba escuchando un mensaje y yo decía que es cierto acerca de esto mismo del tema de las tentaciones y es algo que nosotros podemos adaptar. Cuando estés fallándole a Dios en una tentación, en algo, castígate a ti mismo. Y usted me dirá, ¿cómo? Bueno, haga algo o sea, cuando usted diga, si caigo en esta tentación, X tentación, póngale la que usted sea, lo que sea, voy no sé, le voy a inventar una cosa, o sea, por decir cualquier cosa, digámosle que a usted no le gusta hacer para nada ejercicio, por decir X cosa, entonces, si usted dice, bueno, veo esta tentación que me está afectando, si yo caigo en esa tentación, hoy voy a hacer 10 lagartijas, por ejemplo, estoy dando un invento, no sé, entonces, caes en esa tentación, bueno, las 10 lagartijas, vamos, y las hace. Viene la tentación una segunda vez, nuevamente, bueno, si hoy vuelvo, entre más vaya cayendo, más 10 lagartijas de las que hice anteriores tengo que seguir haciendo. Vuelvo a caer en esa tentación, bueno, ahora 20 lagartijas. 3 veces, 30 lagartijas. 5 veces, 50. Y ahí va, y va a llegar un momento en el que usted va a decir, con tal de no querer hacer las lagartijas, usted va a decir, no, ya no, y lo deja. Y practica hábitos y hace cosas que en lugar de estar perdiendo el tiempo, te benefician, te ayudan y empiezas a tener tiempo en Dios, empiezas a buscar del Señor, empieza tu vida a cambiar. Ahí es donde viene el dominio propio, ahí es donde viene la voluntad de decir, yo no lo quiero hacer porque yo quiero agradar a Dios con todo lo que hago y digo, y con lo que veo y escucho.
porque yo quiero ser de agrado delante del Señor, porque yo sé que no puedo fallarle a Dios cuando Dios me amó tanto, entregó su vida por mí. Yo quiero realmente ser de bendición, ser como Dios dice que yo debo ser, un hijo, una hija de Dios. Ahí es donde entendemos y ahí es donde escuchamos. Por eso es que el cristiano, por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar palabra, escuchar palabra. La espada que es el Espíritu, es la palabra de Dios, es esa. Tenemos que escuchar para poder saber, para poder conocer y para poder hacer frente. Cuanto más tiempo pasas leyendo la Biblia, más armas tenés para pelear contra la tentación. Así es esto, así es. Hay una frase que dice un hombre era completamente cristiano, igual teólogo, estudioso de la palabra de Dios, Charles Spurgeon. Él, de hecho, que hay una Biblia de él hermosísima, que gracias a Dios tengo ahí, que es una Biblia de estudio. Él dice esta frase, dice, una Biblia que está cayéndose a pedazos suele pertenecer a alguien que no lo está. Entonces, realmente eso es lo que usted debería preguntarse. ¿Tienes esa espada afilada? ¿Tenemos esa espada? ¿Tenemos la palabra de Dios dentro de nuestro corazón o no? O vamos a la iglesia y nos sentamos y escuchamos la prédica del pastor y estamos ahí levantando la mano y amén, gloria a Dios, y cuando adoramos cerramos nuestros ojos y levantamos las manos y usted es el que grita y da gloria a Dios, pero cuando llega a su casa lo que le entró por un oído por el otro le salió. De nada sirve ir a la iglesia y congregarse los 7 días de la semana si usted sale igual de ese lugar. Es que yo no sé si alguien me está entendiendo, usted está escuchando, hermano, pero usted necesita que realmente lo que usted escucha lo aplique. La palabra más que sabérsela es un tema de aplicarla. Porque cuando el enemigo viene a tentar, necesitamos tener algo con qué responderle. ¿Con qué le podemos responder? Con la palabra de Dios. No nos olvidemos también, por otro lado, de la comunidad de fe, que ese es otro tema, otra herramienta. Ayudarnos entre hermanos, cuando hay coinonía, cuando hay amor, cuando hay esa unión entre hermanos, ayudarnos. Hermano, yo te pregunto, ¿qué sería de nosotros sin los amigos de la iglesia? Los hermanos con los que podemos compartir nuestros desafíos. Mira, hermanos, que y sin atacarse, sino con el afán de ayudarse unos a otros. Es que yo tengo este problema con esto, esto y esto. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué sugieres? ¿Qué puedo hacer? Y se ayudan entre ambos, oran. Es que qué lindo. Qué lindo. Y saben, porque dice la palabra es que donde hay 2, 3 o más, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí estaré yo, dice el Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, 24 al 25, estimulémonos unos a otros con el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ay. Entonces, compartir, disfrutar, hablar con otros, pero aprovechar esas instancias, esos momentos para compartir cómo estamos, orar juntos y apoyarnos unos a otros. Y 3, la gracia de Dios cuando caemos, que esta es otra cosa que quiero hablar y que es importante tocar en este tema de la tentación, porque tal vez usted dice, bueno, yo caí en tentación, ¿qué puedo hacer ya? Soy un pecador, ya no tengo perdón de Dios. Claro que lo tenemos, lo tienes igual. Pero antes de eso tienes que preguntarte qué es lo que te motiva, cuál es tu motivación. Porque hay un montón de personas que viven frustradas por no tener victoria sobre el pecado, pero no se dan cuenta de que están intentándolo en sus fuerzas por malas motivaciones con ideales incorrectos. Muchas veces tenemos una buena intención, pero una terrible ejecución. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, que muchas veces tenemos una buena meta, pero malas motivaciones. Si quieres dejar algún pecado en tus propias fuerzas para que otros vean que sí pudiste o para que ya no te molesten, porque no quieres quedar mal, por lo que vayan a pensar de ti, o si se enteran de lo que estás haciendo, o por si no lo dejas, Dios te va a castigar. Mire, todas esas motivaciones son terribles, no te van a llevar a ningún lado, no te van a llevar a nada, porque primordialmente se centran en ti y en lo que dicen los demás, en lo que piensan otros de mí, cuando debemos preocuparnos más por lo que Dios piensa de nosotros que lo que los demás piensan de uno. Eso es lo que debería preocuparle a un hijo y a una hija de Dios, qué es lo que Dios piensa primeramente de ti. Claro que también lo que los demás piensen de usted. Tenemos que dar buen testimonio, por supuesto, hacia las demás personas, pero primeramente preocuparse. Y si hay algo que la gente piensa de ti que no está bien, que es un pensamiento erróneo, pero Dios sabe qué es lo que está bien, tú tranquilo, porque Dios sabe qué está bien en ti, qué no está bien, aunque la gente diga lo contrario. Ya Dios hará justicia. Y sí, la tentación va a venir, es algo inevitable, inevitablemente va a venir. ¿Y sabes qué es lo peor? Que vendrá diseñada para tus gustos, debilidades y perversidades específicas. Porque así es Satanás. Satanás trabaja así. Satanás anda como león rugiente buscando devorar, a quién devorar. Satanás no está de brazos cruzados esperando ahí que las cosas pasen y ¡ay, no hago nada! No, no. Satanás está buscando el punto en que pueda atacarte, hermano. Si no pudo atacarte con el carácter, bueno, te va a atacar con la impaciencia. No eres paciente, bueno, ahí te ataca. Ah, no, eres paciente y tienes buen carácter. Bueno, te va a atacar con algo sexual. Ah, no, no tienes problema en el ámbito sexual porque tú te guardas y te apartas para Dios y con eso no hay problema en ti. Bueno, te va a atacar con lo financiero, con lo económico. A ver,
te quito la plata, algo. Satanás siempre va a estar ahí buscando cómo atacarnos, en lo poquito, en lo mínimo. O hasta Satanás a veces utiliza, óigame bien, Satanás a veces hasta utiliza a otras personas para entrar a ti, para atacarte y destruirte por medio de una persona. Así es, puede usar otras personas para atacar y destruir tu obra. Uf, por eso tenemos que estar firmes. Por eso tenemos que estar en la roca que es Cristo. Si batallas sobre el dinero, eso van a ser sus tentaciones. Si lidias con la inseguridad, tendrás tentaciones de la imagen de tu cuerpo. Si tienes deseos de placer, de satisfacción, tus tentaciones vendrán acuñadas para proveer esos apetitos. Y si no estamos preparados, no estamos fortalecidos, entonces vamos a caer. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que aquí los más vulnerables son aquellos que no están fortalecidos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. El enemigo no te tienta con lo que odias, sino con lo que deseas, pero no has crucificado. Ay, ay, ay. Yo no sé si alguien a Dios le está hablando, pero tenemos que tener cuidado porque la carne grita placer, pero el espíritu clama obediencia. Como dice la palabra, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Busquemos ser más de espíritu. Deja de decir que fue el diablo cuando fuiste tú quien caminó hasta el borde del abismo. Muchas veces decimos, fue Satanás, fue aquí el enemigo. No, fuimos nosotros mismos, fue usted. Deje de echarle la culpa a otros, fue usted mismo. Aprendemos a aceptar, tenemos que aprender a decir, sí, fue mi culpa, fui yo. Fui yo el que quise y me equivoqué. Nadie me tenía ahí y yo me fui detrás. Muchos piden a Dios que los libre de tentación, pero siguen abrazando lo que los hace caer. Ay, ay, ay. A muchos no les gusta este mensaje, no les gusta esto, no les gusta oír este tipo de cosas, pero es importante y son necesarias. Así es que seamos sinceros. A veces la tentación gana, nos pasa a todos, pero cuando caemos, ¿sabes qué? La gracia de Dios siempre está disponible y eso es algo con lo que quiero terminar y que no se te olvide. Primera de Juan 1:9 nos asegura que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Eso significa que no importa cuántas veces caigamos, si volvemos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos perdona y nos restaura. Así es. Así es. No es la caída lo que te define, sino si te levantas y cómo te levantas. Eso es lo que te define realmente. Si caíste, no te quedes en el piso, levántate. Dios te da una nueva oportunidad. Ora cada día, no esperes a que la tormenta llegue para empezar a orar. Hazlo desde antes, como una práctica diaria. La oración, ¿sabe? Es la forma en que nos preparamos espiritualmente. Y en segundo lugar, llénate de la palabra de Dios. ¿Tienes algún versículo que memorizaste y que te da fuerzas cuando estás en medio de la tormenta? Si es tu ansiedad, memoriza, no sé, por ejemplo, Filipenses 4:6-7, que dice que por nada nos afanemos, sino que sean conocidas las peticiones delante de Dios y que la paz de Dios guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Eso, recuerda ese versículo y con eso vas a vencer toda tentación de ansiedad. Y por último, no pelees solo, busca personas, busca la ayuda de otros creyentes, júntate a orar, a conversar, comparte las cargas con otros. Dios nos dio una comunidad de fe para que enfrentemos las batallas no en soledad, sino con la ayuda de otros más. Ay, papá. Ora, pídele al Señor, no nos dejes caer en tentación. O sea, no es decir que todo el trabajo es de Dios, sino que estás dando por sentado de que vas a hacer lo que Dios te pide que hagas. Eso es cuando le decimos a Dios que no nos dejes caer en tentación. Leer la Biblia, orar, confesar los pecados, meditar en la Biblia y hacer iglesia en casa, escuchar predicaciones, escuchar música edificante, ayunar, leer libros edificantes y asistir a la iglesia es la manera de poder vencer la tentación. Ahí es cuando podemos hacer algo y no solamente pedirle a Dios que haga y nosotros no hacer nada. Es nosotros también hacer para poder salir. Cuando somos espirituales a través de estas disciplinas, Dios nos fortalece para no caer en las tentaciones, porque Dios es nuestra fuerza y nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Así es que pedirle al Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, de todo ataque. Satanás no actúa fuera de la soberanía de Dios. Eso no quiere decir que Dios provoca que Satanás haga el mal, sino que en su control y soberanía Dios permite que Satanás tenga la influencia que tiene, porque así Dios se llevará la gloria al momento de juzgarlo a él y todos aquellos que decidieron seguirle. Entonces, ¿cómo vivimos una vida en la que Dios nos libra del maligno? Bueno, resistiendo a Satanás, fortaleciéndonos en el Señor y llenando nuestro corazón de la palabra de Dios. Recuerda, el único antídoto para resistir a la tentación es vivir una vida espiritual, una vida de la palabra de Dios. Así es, esa es, no hay otra. Esa es. Y te voy a decir una frase, que con esta frase termino. La tentación se vence antes de caer cuando decides obedecer aunque duela. El pecado no se negocia, se crucifica. Si caes una y otra vez en la misma tentación, no es lucha, es una entrega.
Y te voy a decir algo último, no puedes vivir una vida de victoria si sigues justificando tus derrotas. Si hay algo que sabes que no está bien, algo mal que hiciste en algún momento, dile no a eso y empieza a caminar agarrándote de la mano del Señor. Aleluya. Cierra tus ojos en este momento. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Dios ha sido bueno. Te alabamos, Padre, te adoramos. Hay una presencia, hay un espíritu de Dios. Yo no sé si usted lo puede sentir. Gloria a Dios. Hermanos, yo les voy a decir una cosa antes de empezar a orar. La tentación es parte de nuestra vida, pero no estamos solos en esta lucha. Dios está con nosotros. Dios nos ha dado las herramientas para vencer. ¿Cuáles son? La oración, su palabra, ya lo leímos, la comunidad en fe, el ayuno, la adoración, todas esas disciplinas espirituales que nos ayudan, la armadura cristiana, el poder depositar nuestra confianza en la palabra, que es la espada, nuestro escudo en la fe, creer en un Dios de poder, en un Dios de gloria, en un Dios que nos ayuda a salir adelante y a vencer esas cosas, poner la salvación, el yermo, todo eso, para que así la próxima vez que enfrentemos una tentación, sea la que sea, acuérdate de esto, hermano, ora, aférrate a la palabra de Dios y busca el apoyo de tus hermanos en Cristo. Y si caes, no te quedes en el suelo, levántate, porque la gracia de Dios siempre va a estar disponible para nosotros. Pidamos la ayuda al Señor, cierra tus ojos, levanta tu mano, dile al Señor, Señor, reconoce ahí delante de Dios si hay alguna tentación que necesitas entregarle al Señor, entrégasela ahora. Dile, Señor, yo necesito entregarte esto a ti, porque yo ya no sé qué hacer. Sí, díselo al Señor. Señor, yo voy a explotar, necesito tu ayuda, ayúdame, Padre. Sé que esto que he hecho, esto que he dicho, no está bien, por eso necesito que me ayudes, que me levantes, Padre. Sé que te he fallado, sé que me he equivocado, sé que he decidido acceder a la tentación, decirle sí a las cosas que no están bien, que no me edifican. Por eso ayúdame, Señor, necesito tu guía, necesito tu dirección, necesito tener un norte en ti, Señor. Porque muchos piden a Dios que los libre de la tentación, pero siguen abrazando lo que los hace caer. Yo no quiero más. Yo quiero aborrecer el pecado y amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces, servirte, amarte por los siglos de los siglos y cada día de mi vida, adorarte por más difícil que sea, Señor. Ayúdame, Padre Santo, ayúdame, porque no podemos decir que te amamos, Dios, y constantemente elegimos lo que tú odias, Señor. Tenemos que aprender, tenemos que sostenernos en tu palabra, sostenernos en ti, Padre Santo, y entender que la tentación se vence antes de llegar al acto. Ahí es cuando se vence, cuando decidimos temer a Dios más que a complacer a nuestra carne, más que complacer nuestros deseos, más que complacer nuestros goces humanos, y entender que algo es algo que va a llenar, pero por un momentito, por unos minutos, pero que lo que nos llena por la eternidad, por siempre y para siempre, palabra, es lo único que nos va a llevar a una vida de gloria, a una vida de bendición, a una vida de poder, Padre Santo. Solo tú, Señor Jesús, ayúdanos a alimentar lo bueno, lo que proviene de Dios, y no alimentar aquello de lo que después vamos a querer ser libres. Poder decirle no a la tentación y sí a lo que proviene del Padre, sí a lo que proviene de Dios, sí a lo que es tuyo, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos por los siglos de los siglos. Dile al Señor, levanta tu mano, dile, ayúdame, Señor, necesito tu ayuda, sé mi guía, direccióname, Padre, quiero caminar agarrado de tu mano, quiero caminar confiado en ti, porque solo es por ti y para ti todo lo que hacemos, para glorificarte a ti, Señor. Ayúdame, Padre, pon el Señor, dile, Señor, yo he fallado en esta tentación, dile la tentación, dile lo que has fallado, háblalo con el Señor, tú en personal, con Dios. Arrepiéntete de manera genuina y dile, Señor, sé que necesito de ti, sé que necesito de tu ayuda y que solamente tú me puedes hacer libre de esto, Señor. Ayúdame a aprender y a conocer tu palabra para poder enfrentarla, para el día que venga hacia mí, Señor, poder decirle no a ello y decirle sí a tu palabra, Señor. Padre, ayúdame, Señor Jesús, guíame, Señor. Ayúdanos a vivir una vida más de espíritu y menos de la carne, menos de los deseos carnales y más de los deseos de tu palabra, más de los deseos de Dios. Padre, sin ti no somos nada, Señor. Llénanos cada día, llénanos, Padre. Que tu amor nos desborde, Señor, en lo que quiera que hagamos, y que podamos agradarte, que podamos ser personas prudentes, que podamos ser íntegros, mujeres y hombres íntegros, Señor, que deciden armarse de valor, llenarse de valor para servirte y decirle no a una tentación, decirle no a todo lo que no provenga de Dios y no a lo que proviene del enemigo, no al pecado y no a la tentación, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, porque tú eres santo, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor Jesús. Y no existe ni existirá otro nombre igual como el nombre de Dios para traer salvación, para traer libertad y para redimir siempre nuestras vidas, para transformar, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones.
Todo esto te lo pedimos en el poderoso y santo y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo espero que usted le haya servido este mensaje, que usted lo pueda poner en práctica, recuerde, eso es importante para que funcione, si no, de nada va a funcionar, y que usted pueda vivir recordando siempre eso. Tenga cuidado, recuerde que Dios está notando todo lo que hace, todo lo que usted hace, dice, escucha y ve. Así es que cuide su vida, cuidémonos, porque el Señor todo lo ve desde el cielo, a Él no se le escapa nada. Mi amado hermano y amigo, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.